Bien, vamos a hablar un poquito sobre la evolución de los lenguajes de programación. Y para esto debemos iniciar con Ada Lovelace, eh, considerada la primera programadora, y además de eso, en el 1843 fue la que creó el primer algoritmo para la máquina creada por Charles Babbage. Charles Babbage, al lado de ella, de esa imagen, podemos visualizar pues la máquina analítica de Charles. Después surgió lo que es el ensamblador, pero previo al ensamblador tenemos lo que era también el lenguaje de máquina, que era un lenguaje totalmente en binario, es decir, en 0 y 1. Ensamblador pasó a ser un poquito más legible y por ende un poco más cómodo para programar, pero no significaba que era un entorno o un lenguaje muy amigable todavía. Para el 1957 surge Fortran, considerado un lenguaje de alto nivel. O sea, cuando hablamos de alto nivel nos referimos a un lenguaje de programación que se asemeja más al lenguaje humano. Fíjense que en la pantalla, en el ejemplo, se muestra que ya yo puedo decir print hola mundo para imprimir, por ejemplo, un mensaje que diga hola mundo por pantalla. En el 1958 surge el lenguaje de programación Lisp, pero este lenguaje fue más orientado a operaciones matemáticas, a cálculo o para fines científicos. Bueno, es importante decir que lo que queremos recalcar es que no fue un lenguaje de programación de propósito general, sino de un propósito muy específico. En el 1959 surge COBOL, un lenguaje de programación que duró, aunque fue creado en el 1959, los 90 y principios de los 80 aún tenían una alta vigencia, incluso en los bancos. Todavía hoy en día se utiliza para algunas aplicaciones muy específicas el COBOL. En el 1964 surge BASIC, sin lugar a duda un lenguaje de programación también que ocupó muchos lugares, se crearon muchas aplicaciones con él y todavía hoy lo utilizamos, aunque ya con una versión mejorada de lo que es el BASIC. Ahora mismo estamos desarrollando aplicaciones utilizando con Visual Basic, que es una evolución del BASIC. En el 1970 surge Pascal, un lenguaje de programación muy versátil que también tuvo una gran acogida en el ambiente de programación. Muchas universidades lo utilizaban para impartir docencia porque es muy intuitivo y nos permite introducir a los noveles en programación de una forma muy sencilla, si se puede utilizar el término. Lenguaje C, un lenguaje de programación súper poderoso, tan poderoso que incluso se han creado sistemas operativos utilizando este lenguaje de programación. Algunos eruditos de la materia dicen que es un lenguaje de término medio, ya que no ni es lenguaje de bajo nivel, ni es considerado tampoco un lenguaje de alto nivel. Entonces, por eso muchos dicen que es de nivel medio. Sin lugar a duda que se pueden hacer todo tipo de aplicaciones, desde una facturación hasta una aplicación que se comunique con un dispositivo industrial, por así decirlo, abrir una puerta eléctrica, comunicarse con un reloj de ponche, controlar los sensores de una casa, entre muchísimas otras cosas que se puedan utilizar con lenguaje C. Aunque fue creado en el 1972, todavía a la fecha es uno de los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial. En el 1980 surge ADA, un lenguaje de programación muy
versátil y utilizado para hacer programas de propósito general. En el 1983 surge C++, también conocido como C++, un lenguaje orientado a objeto. Es una evolución también del lenguaje C, pero en principio el lenguaje C era utilizado de una forma estructurada. Ya cuando se inicia con lenguaje C++, pues fue más enfocado a lo que es la programación orientada a objeto, donde se manejan lo que es la encapsulación, la herencia, polimorfismo, entre otras cosas que son muy propias del lenguaje orientado a objeto. En el 1983 surge lo que es Objective-C, un lenguaje de programación creado específicamente para los equipos o plataformas de la Apple. Entiéndase por eso iOS, los mismos iPhone. Entonces con este lenguaje de programación, la Apple lo que pretendía era crear su propio lenguaje para comunicarse con los hardware que ellos fabricaban. Es importante destacar que no solo Objective-C funciona para iOS, también tenemos otros tipos de lenguaje de programación como son Cocoa y últimamente el Swift, que es que es uno de los lenguajes de programación puntero en este momento para la compañía Apple. El PER es una aplicación, un lenguaje utilizado para el desarrollo básicamente de aplicaciones web, surgido en el 1987. El Python, surgido en el 1991, sin lugar a duda, un lenguaje de programación súper versátil, es como si estuviéramos hablando con la computadora, pero aparte de versátil es súper potente. Existen IRP que utilizan este lenguaje de programación, puede ser para aplicaciones de escritorio, puede ser para aplicaciones web, y como le dije, si navegan por ejemplo en internet, se van a dar cuenta que hay un IRP que fue desarrollado con Python, se llama Odoo, este código abierto, y ventaja de esto es que tú tienes una aplicación completa con recursos humanos, nómina, facturación, contabilidad, servicio al cliente, punto de venta. Entonces tienes esa aplicación completa, tienes ese IRP, pero también tienes el lenguaje de programación, o sea, tienes el fuente que tú puedes ver cómo fue creado y te puede servir como patrón, y aparte de eso tú puedes personalizarlo porque tienes acceso al código. Ruby, otra aplicación muy poderosa para lo que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones web, y fue creada en el 1990. Java, 1995, sin lugar a duda, uno de los lenguajes de programación más populares que existen en el mercado, y la popularidad de este radica fundamentalmente en que puede correrse en diferentes plataformas. Cuando hablamos de plataforma, estamos hablando de sistemas operativos. Por ejemplo, yo puedo tener una aplicación por poner un ejemplo, de facturación, y con esa misma aplicación que me funcione para Windows, para Linux o para iOS. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, Java trabaja con lo que es el Virtual Machine o la máquina virtual, que es la que se comunica realmente con el sistema operativo. Entonces, para cada sistema operativo existe una máquina virtual que es la que habla el mismo idioma del Java como lenguaje de programación, y esto da esta facilidad. Es importante destacar que cuando se trata de una aplicación grande que va a consumir muchos recursos, como la máquina virtual sirve como traductor o como intérprete, esto puede hacer que en algunos casos, no en todos, sino cuando se trata de aplicaciones muy robustas, pues el tiempo de respuesta o la calidad no, sino la eficiencia del sistema quizás no sea considerado tan rápido como una aplicación que sea nativa o que sea propia del sistema operativo donde se desarrolló.
Tenemos también el PHP, otro lenguaje de programación que es utilizado para crear aplicaciones web, no requiere de licencia, o sea, no es privativo, y fue creado en el 1995. JavaScript, que no podemos decir que es un lenguaje de programación como tal, pero sí es un poderoso script que nos permite a nosotros, entre otras cosas, pues validar campos cuando estamos trabajando con una aplicación web, hacer ciertas funciones que son repetitivas, en fin, efectos de animación. Es sin lugar a duda un lenguaje que en cualquier aplicación web que usted piense desarrollar tiene que incluir esta herramienta. Tenemos también por último el lenguaje C#, uno muy utilizado actualmente y que ha ganado grandes adeptos. Una de las ventajas que yo veo en C# es que tú puedes desarrollar aplicaciones tanto de escritorio como aplicaciones web, y en última instancia ahora puedes desarrollar aplicaciones para móvil utilizando Xamarin. Ventaja de esto es que puedes programar para diferentes tipos de plataformas. Por ejemplo, si yo trabajo con Java, voy a hacer una aplicación para móvil, la puedo hacer con Java, pero exclusivamente para Android. Si voy a hacer una aplicación, por ejemplo, para iOS o para iPhone, tengo que trabajar, como dije anteriormente, con Objective-C o con Swift o con Cocoa. Si voy a trabajar con Windows Phone, puedo hacerlo con Visual C#, pero si yo quiero hacer una aplicación que funcione para cualquiera de las plataformas, entonces puedo trabajar con Xamarin. Xamarin me permite a mí compilar esa aplicación para el sistema operativo o plataforma que yo desee. Y el lenguaje que utiliza Xamarin, el código que utiliza o el lenguaje de programación es C#. Evidentemente que aprender este lenguaje pues suma mucho. Ya es cuestión de su elección. Lo importante es aprender un lenguaje de programación y ya luego pasar o utilizar uno o que sea otro sería una cosa que queda en segundo plano. Muchas gracias.